Estamos en Leza, en Rioja Alavesa, fiesta de la vendimia, un día maravilloso para gozar, para disfrutar, pero creo que nos toca reivindicar, es un año que nos toca reivindicar. ¿Por qué? Porque está siendo un año verdaderamente crítico para el sector. Tenemos encima de la mesa, por ejemplo, el mildiu, tenemos, por ejemplo, los aranceles en esta política trumpista, tenemos el cambio climático que ya nos está afectando, también la inacción de los gobiernos y, como no, la actitud del Consejo Regulador. Por lo tanto, esta situación crítica lo que necesita es nuevas medidas, porque ante una situación que viene dura, necesitamos medidas nuevas para darle la vuelta. Ante esto, políticas públicas, porque las que hemos tenido hasta ahora, desde luego, no han funcionado. No nos vale políticas públicas de titulares, de grandes titulares, no nos valen políticas públicas de grandes proyectos que luego realmente no revierten en la comarca, no nos vale que se estén dando grandes titulares y que, por ejemplo, la marca Rioja Alavesa la tenga en propiedad del Consejo Regulador, no nos vale que se le pida buena voluntad al Consejo Regulador o se le pida buena voluntad a las grandes bodegas para que paguen el precio justo de la uva. Lo que se necesita son políticas públicas efectivas y que defiendan al sector. A día de hoy no está pasando. Rioja Alavesa lo que necesita es un modelo de producción, pero también de gestión desde lo público, que defienda al sector, que proteja a las personas que hoy mismo están vendimiando y que no saben cuánto van a cobrar el precio de la uva, están entregando la uva sin saber a cuánto la van a cobrar, y eso no lo podemos permitir. No nos vale vender Rioja Alavesa con grandes titulares si no somos capaces de defender a las personas que hoy aquí están cohesionando la comarca. Personas que solamente no están vendimiando, sino que estamos hablando de pequeñas bodegas y familiares que están trabajando y muy duro para sobrevivir ante esta situación. Euskal Herria Bildu hoy anuncia que vamos a iniciar una ronda de contactos con los agentes socioeconómicos, no solamente de la comarca, sino también de la zona, para concretar un diagnóstico, para compartir un diagnóstico, porque necesitamos hacer una escucha activa, pero sobre todo poner encima de la mesa medidas estructurales, cosa que hasta hoy no han sido. Hemos tenido ayudas, sí, pero la burocracia, por ejemplo, está ahogando al sector. Estamos teniendo al sector más indefenso que nunca y con una incertidumbre enorme. Por lo tanto, en esa ronda de contactos vamos a plantear un diagnóstico y vamos a plantear también medidas estructurales. Acabo diciendo que hoy se cumplen 30 años desde la primera fiesta de la vendimia. En aquel año se pagó la uva a 0,78 céntimos el kilo. Hoy, que hay 30 años después, 3 décadas después, esa uva se va a cobrar a ese mismo precio. Parece como si el tiempo no hubiese pasado, y lo que nos parece es que el sector, esta comarca, no se merece lo que estamos sufriendo. Por lo tanto, seguiremos reclamando al Gobierno y a las administraciones que cumplan, por lo menos, que cumplan con cumplir la ley. Ley de la cadena alimentaria, que se pague la uva a costes, por lo menos, que haya beneficios, que se pague por encima de los costes de producción. Algo tan sencillo.